en julio dimos inicio a esta edición con la presentación del último libro de Antonio Barragán y con la exposición bibliográfica Literatura y Guerra Civil en Córdoba y Andalucía, que se mostró en la Casa de la Arte. Pero esto no puede ser una sesión más, sin más. Tener aquí sentados a Ángel Bernal y Francisco Acosta es un grupo para cualquiera interesado en recuperar la historia, la que nos han contado y, por supuesto, la que todavía está por descubrir. John Marcos, y tengo ahora que recordar aquí a quien descubrió este historiador hace aproximadamente 15 años, que fue mi profesor Antonio Herrera, que además creo que conoce bien Paco. John Marcos hablaba de olas de democracia para referirse a los difíciles periodos y vaivenes políticos concatenados a partir de las revoluciones sociales de finales del siglo XVIII, cuando la democracia vivía o sigue viviendo una reinvención continua hasta nuestra vida. Nosotros no vamos a entrar en un plano mucho más cercano, no vamos a ir a debatir ni a exponer el proceso democrático que allende nuestras fronteras, sino que nos venimos a España, a Córdoba, a Montilla, para recuperar aquellos días en que la fatídica guerra civil y posterior dictadura arrebataron precisamente una democracia a duras penas conseguida en nuestro país. Para ello tenemos, como digo, a dos invitados de excepción, investigadores y educadores con buen conocimiento de causa. Intervendrá primero Francisco Acosta con una introducción general sobre la guerra y los primeros años del franquismo, para dar paso después a Ángel Bernal. Francisco Acosta Ramírez es profesor universitario, doctor en Historia y titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Córdoba. Su línea de investigación no solo se centra en memoria democrática, sino que va más allá y abarca la historia de la democracia en sí misma, o la historia contemporánea, concretamente, especialmente en lo que concierne a Andalucía. Es responsable como autor, coautor o coordinador de una decena de artículos y publicaciones, de los que me gustaría destacar: Socialismo y Democracia en el Campo, los orígenes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, o La Sociedad de Naciones, Blas Infante, en el que nos descubrió una publicación bastante olvidada del padre de la patria andaluza. Coordinador de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO y subdirector de la revista Ayer, de la Asociación de Historia Contemporánea, que le dejo sin más con una ponencia que seguro que va a saber captar todos los temas: Guerra Civil y Primer Franquismo, marco general de la represión. Francisco Acosta. Bueno, pues muchas gracias al alcalde, muchas gracias al Ayuntamiento de Montilla por la invitación, por invitarme a acompañarles a ustedes esta tarde aquí, junto a Arcángel Bedmar, que es una persona mucho más conocida que yo en Montilla y desde luego con mucho más criterio y conocimiento que yo en este ámbito de cuestiones, como ustedes ya saben. Por otra parte, no en vano tenemos aquí su libro sobre la represión en Montilla. Bueno, a mí me pidieron que hiciera que acometiera casi una misión imposible, que es en media hora hacer una perspectiva general de la represión en general en España durante el periodo de la guerra y el primer franquismo. Bueno, lo único que puedo prometerles es que vamos a intentarlo de la manera más sencilla posible. El objetivo, como digo, es trasladar un marco general de la represión, algunas claves de comprensión y algunos de los elementos que definen la represión, que es un fenómeno, como vamos a ver, bastante complejo, bastante amplio y que abarca realidades y se desenvuelve en planos bastante diversos. Y después Arcángel aterrizará sobre lo que les interesa a ustedes más, lógicamente, que es el caso de Montilla. Me van a permitir que me ayude de algunos dibujitos de estos que, bueno, para determinadas cosas vienen bien, y yo creo o espero que les facilite a ustedes seguir la explicación o los comentarios, en realidad, ¿no? Bueno, el 18 de julio de 1936, como todos ustedes saben, pues empieza a escribirse una de las páginas más negras de la historia de España. Ha habido otras de semejante tonalidad, pero quizá ninguna alcanza la sordidez de lo que fue el franquismo. Una etapa histórica, por cierto, en general y sorprendentemente mal conocida.
y especialmente algunos aspectos como los que nos convocan hoy aquí, como el de la represión. La represión es un tema que, bueno, la historiografía, los historiadores profesionales llevan más tiempo abordando. Aquí tenemos el ejemplo de Arcángel, lleva muchísimos años estudiando este asunto. En Córdoba, afortunadamente, contamos con un catálogo bastante amplio de estudios sobre la represión, algunos de ellos pioneros en España, como los de Paco Moreno Gómez, que fue de los primeros que en los años 80 estudió en profundidad la represión en la provincia de Córdoba. Pero en general, para el ciudadano, en general, la represión es todavía hoy, sorprendentemente, como digo, un proceso poco conocido. Bueno, pues el 18 de julio del 36, pues empieza a articularse un régimen nuevo, un régimen que genéricamente llamamos franquismo, pero franquismo es un concepto, es un término un tanto equívoco, un tanto poco riguroso, poco claro. Parece que da una idea de continuidad, que en realidad no es tal cosa. El franquismo dura mucho, como todos ustedes saben, casi 40 años, precisamente porque demuestra una gran capacidad de adaptación. Bueno, ahí en esa diapositiva tienen ustedes un cuadro donde se pueden apreciar las diferentes fases del franquismo según diferentes criterios, ¿no? Arriba, según un criterio político, pues tendríamos tres fases: una fase que podríamos llamar la fase fascista del franquismo, después lo que podríamos llamar la fase nacional católica y una fase final de descomposición o de crisis, tardofranquismo. Si escogiéramos un criterio económico, pues podríamos establecer otras fases de explicación y de análisis del franquismo. Bueno, nos vamos a centrar en la primera, en lo que ahí aparece como denominado como fase fascista, que tampoco es un término muy exacto, ¿no? O muy preciso. Hay intensos debates entre los historiadores sobre cuál es el mejor término para definir a ese primer periodo del fascismo, del franquismo, que se caracteriza por tener unas características que lo asemejan más claramente o que lo emparentan con los regímenes totalitarios fascistas de la Europa de la época, con los que convive, del que el franquismo es coetáneo. La Alemania nazi, ¿verdad?, la Italia de Mussolini y la Francia de Pétain. La Francia de Pétain, cuando los alemanes entran en Francia, se crea un Estado francés nuevo, que también es un Estado de características fascistas o fascistizantes. Bueno, nosotros lo vamos a simplificar y vamos a denominar a esta primera etapa, la etapa fascista del régimen sin mayor complicación. Enseguida el régimen va a producir una primera mutación, como digo. El régimen tiene una asombrosa capacidad de permearse y de transformarse para seguir viviendo, cosa que consigue nada más y nada menos que hasta la muerte del dictador, que es el factor que da continuidad a todo el periodo, ¿verdad? Es el dictador. Bueno, pues ahí en torno a 1945, como aparece ahí, se produce una primera mutación. ¿Por qué? Bueno, es fácil, ¿no? Sencillamente sus aliados políticos han perdido la guerra, han perdido la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el fascismo ha sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial y el franquismo, aparece como el único régimen de características fascistas que sobrevive en Europa. De modo que enseguida y rápidamente el régimen, cuando empieza, de hecho antes de la derrota en la Guerra Mundial, cuando empieza a vislumbrar el cambio o la posibilidad de que las naciones fascistas, los estados fascistas, acaben perdiendo la guerra, ya empieza a transformarse. Bueno, ahí tienen ustedes algunos ejemplos de una serie de leyes que se aprueban en ese periodo, ¿verdad? La ley de Cortes del año 42, la ley de referéndum nacional en el 45, precisamente el 45, dos leyes importantes: el fuero de los españoles, que reconoce una serie de derechos para los españoles y tal, una especie de carta de derechos, o la ley de sucesión a la jefatura del Estado, que establece que España será una monarquía, aunque Franco será el gobernante vitalicio. Bueno, en definitiva, se produce una primera mutación y se abandonan esas características más decididamente fascistas del régimen. Bueno, a este periodo fascista es al que corresponde la represión más intensa.
¿vale? Lo fundamental de la represión, los aparatos represivos, los mecanismos represivos más importantes, se ponen en marcha en este periodo, como es lógico, porque corresponde además al periodo de la Guerra Civil. Del 36 al 39, recordemos que el país vive sumido en una guerra civil y la represión empieza con la guerra. Empieza con la guerra e incluso allí donde no hay guerra, que es una particularidad de la represión franquista. Es decir, la represión no se circunscribe al espacio donde hay contienda, sino que desde el primer día la represión empieza a ejercerse sistemáticamente en las zonas donde no ha habido guerra. En buena parte de Andalucía no hay guerra, en Córdoba, en buena parte de la provincia de Córdoba no hay guerra, en Montilla no hay guerra, el 18 de julio empieza la guerra y acaba, porque enseguida, como explicará Arcángel, por la localidad eso es tomada por los sublevados, de modo que no hay técnicamente guerra, pero sí empieza una represión cruenta. La represión es una de las características fundamentales del franquismo. Fundamentales, quiere decir esenciales. El franquismo no se explica sin la represión. La represión es consustancial al régimen franquista, ¿vale? Y esto no es extensivo a todas las dictaduras, ni a todas las situaciones de posguerra. En muchos sitios, donde acaba la guerra, bueno, pues empieza una fase de reconciliación, que no está definida necesariamente por la represión. En el caso español, el final de la guerra no supone una fase de ese tipo, sino que supone, en algunos casos, la puesta en marcha de mecanismos de represión sistemáticos, duraderos, prolongados en el tiempo y muy eficaces. Bueno, aquí tenemos algunas de las leyes represivas que se reparten durante el periodo del franquismo. Bueno, como ven ustedes, la mayor parte de ellas se concentran al principio del periodo, en esa fase fascista, a partir de los años de la Guerra Civil, cuando acaba la Guerra Civil del 39, pero si repasamos el hilo temporal pues vemos que el franquismo va a ir desarrollando otros mecanismos represivos durante los años 60 incluso, ¿no? El Tribunal de Orden Público, el famoso TOP, es de mediados de los 60, ¿no? Un instrumento represivo importantísimo, como quizá muchos de los que están aquí hayan tenido ocasión de experimentar. De modo que esta es una idea importante. La represión es un elemento central, es medular al franquismo. El franquismo se legitima en la victoria y en la represión, en la idea de aniquilar al vencido. Bueno, yo he pretendido expresar con esta imagen una idea, ¿no? Cómo hay diferentes tipos de represión durante este periodo. Hay diferentes tipos de represión. Esto se ha ido porque... Ah, no, ha vuelto. No, se va. Va y viene. Bueno, hay diferentes tipos de represión durante este periodo. Los engranajes estos azules tienen el mismo color porque quiero expresar la idea de que estas formas de expresión, esto que aparece ahí como la represión en caliente o la represión estructurada... Ah, ahora se ha ido, vale, claro. Trabajado. Ya, vamos a ponerlo aquí. Bueno, la represión en caliente es aquella que se produce en el contexto de la guerra, de los primeros días de la guerra, cuando se producen los enfrentamientos, de cuando el levantamiento triunfa en el pueblo y bueno, pues se producen las violencias características de estas situaciones, o en los pueblos donde no hay donde los golpistas no se imponen claramente y hay una contienda. Esto es lo que llamamos represión en caliente. La represión estructurada, ahora hablaremos también rápidamente de ella, no podemos detenernos mucho, pero ambos mecanismos son mecanismos planificados. Ambos mecanismos son mecanismos conscientes, son mecanismos premeditados, son mecanismos deliberados, ¿vale? Incluso la represión en caliente, que puede parecer que no lo es,
Y después tenemos la represión social, que es una idea que explicaré muy rápidamente, aunque es una cuestión muy interesante, en lo que los historiadores están trabajando ahora más, en este tipo de represión, lo que ahí se llama represión social, pero esta tendría otra naturaleza, ¿vale? También formaría parte, sí, fundamental de la represión franquista, pero es de otro tipo. Porque efectivamente esa represión en caliente, la que se produce en los primeros días, en las primeras semanas, las sacas de presos, los ajusticiamientos, las venganzas personales, los enfrentamientos, las muertes sin ningún tipo de juicio, ni de... están amparadas ya en el bando de guerra. El bando de guerra del 28 de julio de 1936, 10 días después del golpe, pues ampara y legitima esta represión en caliente por parte de los sublevados. Bueno, la idea de que es una... incluso la represión en caliente podemos considerar que es una represión planificada, premeditada, es evidente, ¿no? Está documentada en las famosas instrucciones reservadas. Ahí tienen ustedes las palabras de Mola, en este sentido, diciendo: es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Bueno, la frase de abajo es de similar tenor. Bueno, esto quiere decir que incluso la primera represión, la que podemos pensar que es más espontánea, está perfectamente amparada, planificada, prevista, que debe ser así. Debe ser así. Bueno, después de esa fase de represión en caliente, se produce lo que podemos llamar una represión institucionalizada. Esto es importante. La represión franquista es una represión institucionalizada, es una represión planificada, estructurada desde el Estado, que precisa una colaboración social importante, pero el Estado pone al servicio de los elementos represores toda una estructura muy eficaz, una estructura muy solvente de represión, muy intensa, muy amplia, muy profunda, con una gran capacidad de acción, muy eficaz en definitiva. Y lo va a ser durante todo el franquismo, y lo va a ser después del franquismo. Después del franquismo también perviven elementos hay pervivencias claras de esa represión en el silencio de las víctimas, en el miedo, ¿no? El miedo es la mejor expresión de la eficacia de la represión franquista, porque incluso desaparecido el régimen, el miedo pervive y el silencio ha sido una de las constantes de los represaliados, de las familias de los represaliados, que al fin y al cabo son víctimas también. Bueno, esta idea es fundamental. Si no se entiende esto, no se entiende nada, ¿no? La represión franquista está institucionalizada, es ejercida deliberadamente por parte del Estado, es planificada, está estructurada por parte del Estado. Bueno, en la primera parte, el primer franquismo, esa fase fascista, pues bueno, yo he señalado aquí cuáles son algunos de los instrumentos represivos fundamentales, básicos, los más importantes. No podemos detenernos en ello porque no hay tiempo, pero bueno, ahí tienen ustedes por lo menos la mención, ¿no? Está la jurisdicción de guerra, es decir, los tribunales militares. El Estado franquista estructura muy rápidamente, a partir de principios del año 37, en febrero en el caso de Córdoba, empieza a estructurar, a poner, a funcionar tribunales militares que van a juzgar a miles de personas. Este es el instrumento más eficaz, más profundo y más cruento. La pena mayor que imponían estos militares era la pena de muerte. A partir de ahí se graduaban una serie de penas de prisión de X años, etc. Bueno, no podemos entrar en los detalles. Como decía Arcángel hace un momento, bueno, estos consejos de guerra, los expedientes de estos consejos de guerra se conservan en Sevilla, en el Tribunal Territorial Militar II de Sevilla, y estamos estudiándolo. Todavía no conocemos la profundidad del fondo
Estamos intentando llegar al fondo a través de diferentes vías, a través de la investigación, pero estamos en ello. Se calcula, pero es una estimación, que unos 15.000 cordobeses aproximadamente pasarían por allí, serían objeto de juicios por parte de estos tribunales, que extienden su tarea desde el 37 hasta mediados de los 40 en general. Siguen funcionando y hay algún pico de actividad en los 50 relacionado con el maquis, la represión del maquis, pero fundamentalmente ese es su periodo de actividad más intenso. No quiero decir que desaparecieron, pero más intenso. Como digo, estimamos unos 15.000 cordobeses. Esperemos poder saberlo pronto, porque hay un proyecto de investigación trabajando sobre ese fondo. Bueno, las penalidades de la Ley de Responsabilidades Políticas son varias, desde la inhabilitación hasta el destierro o multas económicas, era lo más frecuente. Se imponían multas económicas o confiscación de bienes, incluso a muertos, incluso a personas que habían fallecido en procesos de tribunales de guerra o en la cárcel esperando a ser juzgados. La familia incluso tenía que hacerse cargo de estas multas impuestas a personas que habían fallecido. Bueno, la ley de la masonía del comunismo, un poco más tarde, ahí tienen ustedes las fechas. Las depuraciones son importantes. El franquismo lo primero que hace es depurar a toda la administración del Estado. Todos los funcionarios del Estado son sometidos a un proceso de depuración para comprobar que son afectos al régimen. Absolutamente todos, y no solo los funcionarios del Estado, sino profesionales de toda índole, desde periodistas, a los que se hacía un examen para verificar su grado de ideologización y de apoyo al régimen, a los principios del régimen, hasta, bueno, se sorprenderían ustedes, hasta los camareros tenían que pasar este tipo de filtros para desarrollar su trabajo. Tengo aquí algún dato: 61.000 expedientes de depuración de maestros en España, de maestros de primera enseñanza. De segunda, hay que sumar los de segunda o los de enseñanza superior. Uno de cada cuatro maestros fue víctima de la Ley de Responsabilidades Políticas. La depuración que hoy se persigue, dice la ley de diciembre del 36, la depuración que hoy se persigue no solo es punitiva, sino preventiva. Esto es importante, la represión franquista tiene ese carácter no solo punitivo, sino también preventivo. Hay que prevenir que cualquiera pueda convertirse o derivar o escapar al control del régimen y de su contextura ideológica. Bueno, no puedo detenerme mucho más en estas cosas. 80.000 personas se calcula que fueron sometidas, enjuiciadas en base a la ley de la masonería y el comunismo. Yo les invito a que lean las leyes. La Ley de Responsabilidades Políticas, pues bueno, es asombroso la cantidad de casos que contempla, es de una minuciosidad absolutamente macabra, ¿no? Bueno, están aquí señalados en amarillo, son varias páginas de casos. Bueno, toda esta estructura que hemos visto aquí, porque es una estructura, bueno, necesitaba además de otro elemento, ¿no? De infraestructuras punitivas y de castigo. ¿Cuáles son esas infraestructuras punitivas y de castigo? Bueno, seguro que se lo imaginan, ¿no? Las cárceles. España se convirtió en una gran cárcel, en esta gran inversión que hizo el franquismo en terror y en represión, pues las cárceles fueron un elemento fundamental. Tengo algunos datos, pero no sé si merece la pena, de números de encarcelados. En el 39 hasta 300.000 personas se calcula que llegaron a estar encarcelados en el año 39. De hecho, pronto las cárceles empezaron a convertirse en un problema para el régimen, que tuvo que empezar a pensar en ir sacando a la gente de las cárceles, primero porque era caro mantener a la gente en la cárcel, es caro, pero además porque es mano de obra que el país necesitaba
para reponerse, ¿no? Que necesitaba después de la guerra. Bueno, las cárceles, los campos de concentración. Esto, la gente cree que los campos de concentración solo había en Alemania. Ahí tienen ustedes el mapa de los campos de concentración en España, aquí, con todos esos. Son centenares de campos de concentración. 194 campos en torno a finales de la década de los 30. En el año 39 se calcula que en torno a unos 330.000 personas hubo recluidas en campos de concentración en el año 39. Bueno, el año que más se llenaron los campos de concentración, el año de final de la guerra, cuando caen los frentes y además regresan parte de los exiliados que habían ido a Francia o que habían salido del país, vuelven y son acogidos en campos de concentración de este tipo. O, por último, otra de las infraestructuras punitivas y de castigo son los batallones de trabajadores, ¿no? Los batallones de trabajadores o los batallones disciplinarios en el año 1943. Estos, por cierto, estos datos son de oficinas del propio régimen. Estos datos que estoy dando de los campos de concentración y de los batallones de trabajadores son datos de la Inspección de Campos de Concentración, el caso de los campos de concentración. Son datos oficiales del propio régimen franquista, que contabilizaba en el año 43 46.600 personas en 51 campos de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, y en el año 39 93.000 personas en 137 batallones de trabajadores. Bueno, acabo rápidamente este apresuradísimo recorrido haciendo una brevísima referencia a esa otra bola roja, ese otro engranaje rojo que hay ahí. Y con ese engranaje rojo quiero significar la idea de que la represión y el franquismo no se entienden sin otro elemento que es fundamental, no solo para la represión, sino para el sostenimiento del régimen durante tanto tiempo, y es el apoyo social. El régimen tuvo apoyo social y la represión se explica también en términos de apoyo social. Eso se está estudiando ahora. En lo que nos interesa aquí ahora señalar simplemente que la represión no acababa cuando el individuo pasaba por esos engranajes institucionales, sino que seguía cuando intentaba insertarse en el espacio social al que pertenecía, fundamentalmente en los pueblos, donde las víctimas y sus familias seguían siendo estigmatizadas. Seguían siendo reprimidas, en definitiva, mediante mecanismos diversos, como la negación del trabajo, el miedo a contratarlos, o despidos, o incautaciones de sus propiedades, robos, latrocinios de sus propiedades, de sus medios de vida, negación de vales de racionamiento, obligación a prostituirse, las rapadas, bueno, tenemos aquí la foto en el libro de Arcángel, etcétera, expropiaciones, requisas, etcétera. Esto también es represión, y esta represión fue continuada más allá de los engranajes institucionales. Bueno, como vemos, un fenómeno extraordinariamente complejo, extraordinariamente sofisticado y muy eficaz. Lamento el esquematismo del planteamiento, pero he intentado ceñirme al tiempo y no usurpárselo a Arcángel más de lo debido. Muchas gracias. Tras esta ponencia tan clarificadora de Paco Costa, vamos a dar paso a un segundo invitado. Yo creo que no necesita presentación aquí en Montilla. Arcángel ha desarrollado ya varios proyectos de investigación relacionados con la guerra civil y la represión en nuestra ciudad. Arcángel Bergman González es licenciado en Historia, jiennense de Torre Quebradilla y afincado en Lucena, donde imparte clases en el Instituto Juan de Arecul. Arcángel lleva 25 años publicando
libros sobre la guerra civil y la represión en Lucena, Fernández Núñez, Rute, Baena o Montilla, donde su exitoso libro Los puños y las pistolas lleva 3 ediciones y 2 reimpresiones. Me atrevería a decir que es el libro sobre historia de Montilla más vendido. Fascinador y colaborador de varios proyectos, como todos los nombres. Nuestro ponente recibió en 2013 un merecido homenaje en Sevilla por su compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz, por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Sus investigaciones han servido de base para la localización de varias fosas comunes del sur de Córdoba. Entre sus publicaciones más destacadas quiero mencionar Lucena, de la Segunda República de Guerra Civil, La Campiña Roja, la represión franquista de Fernández Núñez, Baena Roja y Negra, Guerra Civil y Represión, Valenciana, 12 de junio de 1936, o el mencionado Los puños y las pistolas, la represión en Montilla, 1936-1934. Asimismo, Arcángel es, desde 2017, cronista oficial de la ciudad de Lucena, donde, más allá de su labor de investigadora, colabora frecuentemente con el área de cultura y además comparte afición con el carnaval, de cuyo festival es asesor artístico. Y bueno, no quito más tiempo, no quito más protagonismo a nuestro segundo invitado. Os dejo que disfrutéis con una nueva lección de historia de Arcángel Bernal, Montilla, cuando la guerra fue represión. Pues muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Montilla, a la Delegación de Cultura por invitarme a estas terceras jornadas de memoria democrática y también, bueno, siempre que vengo quiero manifestar mi alegría, mi felicidad por visitar este pueblo que para mí es como si fuera mi casa y en el que conservo muchísimos amigos que me ayudaron de una manera, pues bueno, infinita cuando yo comencé mis investigaciones hace 22 años. Desgraciadamente muchas de las personas a las que yo entrevisté, la inmensa mayoría, ya no están entre nosotros. Y eso es también una pena, al menos conseguimos rescatar su testimonio y que hoy sirva para que las nuevas generaciones conozcan todo el sufrimiento que supuso el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y la guerra y la represión subsiguiente. Pues yo ya voy a comenzar con mi intervención, que quiero que se escuche lo mejor posible. La Segunda República Española tuvo que enfrentarse desde su proclamación el 14 de abril de 1931 a una variada gama de fuerzas políticas y sindicales que eran antisistema y antidemocráticas y a una permanente amenaza de golpe de Estado militar apoyado por monárquicos, carlistas y falangistas. La victoria en las elecciones del 16 de febrero de 1936 del Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, aceleró la conspiración. 5 meses después se inició una rebelión militar que fracasó en buena parte de España y condujo a una guerra civil. Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que le iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva programada con antelación para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de Estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios. El general Mola, ya citado por Paco, que ejercía de director de la conspiración, en una instrucción reservada emitida el 25 de mayo de 1936, casi 2 meses antes de la rebelión, ya advertía a los demás implicados en el golpe de Estado que la acción habría de ser en extremo violenta y de que deberían aplicar castigos ejemplares. En la misma línea, el 30 de junio, Mola aludía en sus documentos a eliminar los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc. En consecuencia, la violencia fue una táctica ejercida por los sublevados desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 189 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar en toda España durante los 3 años siguientes.
El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias ciudades del sur de España. En Córdoba capital, el coronel Ciriaco Cascajo, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo de Llano, leyó el bando de guerra en el cuartel de artillería a las 5 de la tarde del mismo 18 de julio, en medio de la euforia de los derechistas y terratenientes armados que allí se habían congregado. Entre ellos se encontraba el carlista José María de Alvear y Abaurrea, hijo mayor del montillano conde de la Cortina, Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina, que se convertiría en vocal de la nueva comisión gestora de la Diputación Provincial. Durante la tarde y la noche, en la ciudad de Córdoba, los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, de telégrafo y telefonía, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las casas del pueblo y los edificios municipales. La llamada de los rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba. En Montilla, el 18 de julio del 36, se repitió el mismo esquema que en otros pueblos cordobeses, donde triunfó con rapidez la sublevación militar. Tras recibir desde la capital órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canin Matute, aquella misma noche tomó el ayuntamiento. La violencia usada en la madrugada por la Guardia Civil, que causó al menos 5 muertos en las calles, la nula resistencia ofrecida por los republicanos en la hora siguiente y la huida de miles de personas hacia la localidad vecina de Espejo, permitirían a los guardias civiles y a los derechistas armados controlar la localidad de inmediato y sin demasiados problemas. Al día siguiente, el capitán Luis Canin Matute emitió el bando de guerra en el que amenazaba con pasar con las armas a todos los que se opusieran al nuevo orden. A partir de ese momento, la Comandancia Militar de Montilla, principal órgano de donde emanaban las órdenes represivas, permaneció bajo la jefatura de 3 oficiales: el capitán de infantería retirado Mariano Requena Cordón y los capitanes de la Guardia Civil Francisco López Pastor y Luis Castro Samaniego. Durante la Guerra Civil, en la zona de España que quedó bajo el dominio de los sublevados, se desató una terrible represión física que consistió en la desaparición y exterminio de miles de personas, cumpliendo con el mandato del ya citado general Mola de eliminar sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no pensaran como ellos. Desde luego, voceros de la sangre no faltarían entre los mandos militares golpistas. Sirva de ejemplo que el 27 de julio de 1936, 9 días después del golpe de Estado, cuando el periodista Jay Allen le advirtió al general Franco en una entrevista de que para conseguir sus objetivos tendría que matar a media España, él respondió que los lograría al precio que fuera. La llamada a la violencia fue tan descarada y grosera que el día 23 de julio, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, incitaba al uso de la violación de mujeres como arma de guerra de la siguiente manera: nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre, y de paso también a sus mujeres. Después de todo, esas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejen. El joven escritor montillano, Pepe Cobo Jiménez, delegado de prensa y propaganda del Sindicato Falangista Universitario, también reflejaría en aquel tiempo la cultura de la muerte que defendía la Falange con estas palabras: Falange no puede vivir de la tolerancia. Su función primera ha de ser la imposición. Su táctica es ir a buscar el peligro, pelear y morir, ofrendar víctimas y hacerlas, porque solo la sangre fecunda la grande idea. A pesar de estas continuas llamadas a la muerte y la oleada de fusilamientos que sufrió la población montillana, de forma oficial las autoridades civiles y militares trataban de ocultar la represión que ellas mismas ejercían, por lo que es muy difícil establecer el número total de asesinados. Todas las inhumaciones fueron ilegales, ya que en los libros de cementerio de Montilla no aparece inscrito como enterrado ni uno solo de los asesinados durante la guerra. Tampoco los libros de defunciones del registro civil, fuentes naturales para el estudio de la mortalidad, son unos documentos fiables a la hora de concretar el número total de asesinados, ya que la administración judicial se dejó en manos de funcionarios adictos al nuevo régimen.
lo que explica muchas carencias legales en estos registros. Por otro lado, el impacto psicológico de la represión fue tan brutal que muchas familias no inscribían a sus allegados asesinados por el temor a padecer la misma suerte. El miedo y la dictadura pervivieron durante muchos años, de manera que la inscripción en el registro civil no se materializaba si los familiares no lo intentaban o renunciaban ante las dificultades, el desconocimiento, la incultura o porque emigraban de la localidad, lo que explica que en bastantes pueblos de Córdoba, como ocurre en Montilla, solo conste en el registro una parte reducida de las víctimas de la represión. Según nuestras investigaciones, la cifra mínima de vecinos de Montilla asesinados durante la Guerra Civil fue de 101 y en la aldea de Santa Cruz, entonces perteneciente a Montilla, de 15, lo que suma un total de 116. De ellos, solo 76 constan en el registro civil, frente a 40, más de un tercio, que no se han inscrito, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas. Por tanto, el número de víctimas que nosotros aportamos, el de 116 con nombre y apellido, sería una cifra mínima debido a todas las argumentaciones que ya hemos expuesto con anterioridad. Montilla tenía en aquel momento cerca de 20.000 habitantes. La represión franquista y la republicana durante la Guerra Civil no fueron iguales. Mientras en la zona franquista la violencia fue programada con antelación y alentada desde los mismos centros de poder como una política de Estado, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada. Fue protagonizada por grupos autónomos en medio del clima de descontrol del orden público que se vivió en los primeros meses de la contienda y además en la zona republicana muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que no se solía dar en la zona franquista. Esto explica en parte que el número de víctimas mortales de la represión fuera muy distinto en una zona y en otra. En este momento hay contabilizadas en España 140.159 víctimas republicanas frente a 49.367 franquistas, de acuerdo con un reciente estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre. En nuestra provincia, Córdoba, las diferencias aumentan. Hubo 11.582 muertos republicanos frente a 2.346 franquistas, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez. En Montilla, los muertos a consecuencia de la represión identificados nominalmente durante la guerra y la posguerra se sitúan en 148. Se desglosan de la siguiente manera: 116 fusilados en guerra, 15 fusilados en posguerra, 6 fallecidos en las cárceles de Córdoba, 1 en un batallón de trabajadores, 8 muertos en los campos nazis y 2 en la guerrilla. Las víctimas causadas por la represión republicana fueron 15, aunque la mayoría no residían en Montilla en aquel momento y cayeron asesinadas en otros lugares. A pesar de la contundencia de estos números, hay que indicar que en lo que se refiere a muertos republicanos, como ya hemos señalado con anterioridad, son estimaciones mínimas sujetas a futuras investigaciones, ya que muchos de los asesinados se convirtieron en desaparecidos. Ello es debido a que no se inscribieron en los libros de defunciones de los registros civiles o se registraron falseando la causa de la muerte, por lo que es muy posible que nunca descubramos quiénes y cuántos eran y su memoria quede borrada para siempre. Durante la Guerra Civil, aparte de los fusilamientos, en Montilla la represión tuvo otras muchas manifestaciones, de las que solo vamos a citar algunas, como la depuración de funcionarios, que supuso la expulsión de su empleo de 61 empleados municipales, la imposición forzada de los sacramentos católicos a los que estaban sin bautizar o casar por la Iglesia, y el rapado de la cabeza y el purgado con aceite de ricino de muchas mujeres, algunas de las cuales aparecen en una famosa fotografía en la que hay varias componentes del grupo de canto que ensayaba en la socialista Casa del Pueblo. La violencia que caracterizó la rebelión militar en Montilla el 18 de julio del 36 motivó la huida a pie o en bestias de carga de multitud de vecinos hacia la zona republicana. Muchos de ellos habían presenciado ya detenciones y fusilamientos y temían con razón ser las próximas víctimas. Las mujeres y los niños se establecieron como refugiados sobre todo en la provincia de Jaén, mientras bastantes varones se alistaron en las filas del ejército republicano.
en el que pagaron un enorme tributo de sangre. Al menos 73 montillanos murieron combatiendo en las filas republicanas y otros 12 quedaron incapacitados por heridas de guerra. Mientras, en las filas franquistas, 64 soldados montillanos fallecieron en los frentes de guerra. Las cifras de soldados republicanos montillanos fallecidos en los frentes de guerra son mínimas, pues normalmente muchos se inscribían en el registro civil del lugar donde morían y no en sus localidades de origen. Al acabar la guerra, el 1 de abril de 1939, los combatientes republicanos que habían sobrevivido y los refugiados civiles hubieron de emprender la vuelta a sus lugares de origen. Para todo ello, el fin de la guerra significaba el comienzo de un nuevo calvario. La dictadura de Franco olvidó el lema de que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer y, en consecuencia, no hubo ni amnistía, ni perdón, ni reconciliación. A los derrotados se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una justicia al revés, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Anticipándose al fin de la guerra, el periódico falangista montillano Patria, en la fecha temprana del 17 de octubre de 1937, ya amenazaba del destino que les esperaba a los vencidos con estas palabras: la justicia se cumplirá, no os quepa duda que se cumplirá, y será inexorable. Los juicios contra los republicanos se realizaron sin garantías para los acusados, pues los tribunales no eran independientes, ya que los nombraba el gobierno y no estaban formados por expertos en derecho, sino por militares. Además, la instrucción del procedimiento se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados de los encausados, quienes siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Eran juicios sumarísimos en los que se valoraban las pruebas, se juzgaba y se condenaba en un plazo muy breve, de unas 3 horas, y en los que el derecho a la defensa efectiva y a un juicio justo prácticamente no existían. Los consejos de guerra montillanos se convirtieron en una venganza para castigar a quienes más se habían destacado en la lucha social y política durante la República y a los que habían alcanzado alguna graduación en el ejército republicano durante la contienda. Según nuestras investigaciones, 15 vecinos, 13 en la localidad y 2 en Córdoba, murieron fusilados después de acabar la guerra. Otros 2 montillanos, pero residentes en Palma del Río y Alcalá la Real, Jaén, fueron también pasados por las armas. Asimismo, otros 9 forasteros de Fernán Núñez, Castro del Río, Nueva Cartella y Doña Mencía cayeron inmolados en las tapias del cementerio de Montilla. Desde el principio, la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen, como bien ha expuesto Paco. Prueba de ello es que en diciembre del 39, cuando la población de España era de alrededor de 26 millones de personas, quedaban en las cárceles 270.719 presos, según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo se incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa, ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. A estos presos hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde eran sometidos a trabajo forzado. Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. En aquel momento existían cárceles en el depósito municipal, en el actual juzgado y en un campo de concentración para prisioneros de guerra, que alojaba a soldados republicanos forasteros apresados por las tropas franquistas. El campo de concentración se situaba en las escuelas del convento de San Luis y en abril de 1939 albergaba a 412 hombres. Durante todo su periodo de funcionamiento, entre 1938 y octubre de 1939, por el campo de concentración de Montilla pasaron 2.120 prisioneros contabilizados, todos forasteros, aunque el número estimado de los internados dentro de sus muros en ese periodo es de unos 6.000.
Aparte de los prisioneros de guerra, en 1939 en las escuelas de San Luis hubo internados 646 reclusos por razones políticas, de los que 254 eran de Montilla. El hacinamiento era tal que un importante número de detenidos debía dormir a la intemperie en el patio de la prisión, por donde corrían las ratas. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles montillanas se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernández Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas. Aparte de los 254 montillanos presos en la cárcel del pueblo, al menos otros 203 vecinos sufrirían prisión en otras cárceles o estarían sometidos a otras formas de represión. El franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio. La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y de escasez. El transporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. La mortalidad entre los internos fue extrema en las cárceles de Córdoba, pues solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas, entre las que se contabilizaban 6 de Montilla, de las 3.500 a 4.000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente, la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y la epidemia. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. El franquismo también utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre del 38 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades. Batallones de trabajadores, reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Montilla, más de un centenar de personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y batallones disciplinarios de soldados trabajadores, dispuestos por toda España. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no solo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etcétera, sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta. Después de repasar los acontecimientos de la guerra civil y la posguerra, me centraré ahora en analizar el tratamiento histórico que ha tenido la guerra civil durante el franquismo y en el periodo democrático actual. Los historiadores debemos investigar todas las muertes y todas las represiones, de uno y de otro, sin ocultar nada. Sin embargo, los historiadores también tenemos el deber de señalar que la historia y la memoria de los vencedores se recuperaron en exclusiva por la dictadura de Franco durante 40 años. Ya en 1940 el Ministerio de Justicia decretó la creación de la llamada Causa General, de la que se conservan miles de legajos en el Archivo Histórico Nacional, con el fin de recoger por escrito la represión causada por los republicanos pueblo a pueblo. De los derechistas asesinados y muertos en combate conocemos su identidad, pues se anotaron en los libros de defunciones de los registros civiles como muertos gloriosamente por Dios y por España, según una orden del 24 de abril de 1940. También se hicieron misas por su alma, recibieron honores y sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de la iglesia, de acuerdo con un decreto de la Jefatura del Estado del 16 de noviembre del 38, en los informes oficiales y en la nomenclatura de las calles. Asimismo, sus familiares, al igual que los excombatientes, los excautivos y los soldados mutilados del bando franquista, pudieron cobrar pensiones. Los republicanos carecían de ese derecho y el Estado les reservó hasta el 80% de los puestos de trabajo en la administración pública, con arreglo a la Ley de 25 de agosto del 39 de la Jefatura del Estado.
Al acabar la guerra civil, franquistas y republicanos no sufrieron igual, ni tuvieron las mismas responsabilidades judiciales ni penales por sus actos. El franquismo se autoamnistió, es decir, perdonó a los suyos por los desmanes o asesinatos que habían cometido antes y durante la guerra, de manera que una ley de 23 de septiembre del 39 consideraba no delictivos todos los delitos de carácter político-social, incluido el homicidio y las lesiones, que hubieran realizado las personas de ideología coincidente con el movimiento nacional desde la proclamación de la República en 1931. Por el contrario, los vencedores aplicaron toda su maquinaria represiva contra los vencidos, que fueron juzgados y condenados. Solo los archivos de los juzgados militares de Andalucía almacenan más de 200.000 expedientes de encartados, la mayoría relativos a causas abiertas contra republicanos en guerra y en posguerra. Por otro lado, mientras la violencia republicana acabó en 1939, la represión franquista se mantuvo después durante toda la dictadura de manera institucionalizada y violó sistemáticamente los derechos humanos, como nos atestiguan las cifras de represaliados. Si nos atenemos únicamente a víctimas mortales, en la primera posguerra unas 20.000 personas fueron fusiladas, alrededor de 17.000 murieron por hambre y privaciones en las cárceles, 3.500 guerrilleros cayeron abatidos en la sierra y solo en el trienio 47-49 al menos 1.500 paisanos a los que se acusaba de colaborar con la guerrilla murieron por la aplicación de la ley de fuga. Además, los republicanos sufrieron la represión económica de pérdida de bienes y pago de multas a través de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero del 39, de la que ya ha hablado Paco, por la que se incoaron unos 229.549 expedientes hasta septiembre de 1941, de los que 59 eran de Montilla. También muchos hijos de mujeres republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin consentimiento de sus progenitores, quienes ya perdieron su custodia para siempre. Al cumplir los 4 años, los niños eran sacados de las prisiones y separados de sus madres. Si no tenían parientes que se hicieran cargo de ellos, quedaban en manos de los centros de asistencia y de las escuelas religiosas controladas por el patronato de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección había 10.675 niños en 1943. El casi medio millón de republicanos que escapó de España al finalizar la guerra no encontró mejor suerte que los que se quedaron aquí. 200.000 de ellos tuvieron que permanecer en el exilio permanente y varios miles cayeron en Francia en las garras de los alemanes. El gobierno de Franco, y en especial su cuñado y ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, se desentendieron de la suerte de los españoles capturados por los nazis en Francia. Así, no realizaron gestiones, a pesar de los requerimientos que realizó la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, para que a los reclusos, algunos menores de edad, se les diera la condición de prisioneros de guerra o se les pudiera repatriar, lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos. Existe constancia documental de que 9.328 españoles acabaron internados en los campos de concentración nazis, de los que murieron 5.185 y constan como desaparecidos 334. Solo en el campo nazi de Mauthausen, situado al sur de Austria, fallecieron 4.816 españoles, de los que alrededor de 1.000 eran andaluces, 238 más 8 desaparecidos eran cordobeses y 8 procedían de Montilla. Si los republicanos y los franquistas no recibieron el mismo trato por su acto y su ideología tras la guerra civil, sus restos mortales tampoco. Los cadáveres de las víctimas franquistas, con dinero público, fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en cementerios, según establecieron al menos 2 órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de la Gobernación franquista. Sin embargo, los restos de los republicanos tuvieron que esperar a la llegada de la democracia para que sus allegados pudieran reivindicarlos. En lo que concierne a Montilla, en febrero de 2015 varias familias de la aldea de Santa Cruz realizaron una petición a la Dirección General de Memoria Democrática con la intención de poder recuperar los restos de 13 vecinos que fueron fusilados el 6 de agosto del 36 por la columna del general Varela tras sacarlos de la cárcel de Montilla. Yo mismo elaboré el informe histórico que avaló esa petición.
Las víctimas estaban enterradas en la finca de Santa Rita, en las proximidades de Castro del Río, y en junio de 2017 se consiguió localizar los restos de entre 12 y 14 varones, la mayoría menores de 20 años. Todo este proceso, hasta la identificación genética de los huesos, tardó 4 años y 8 meses, lo que nos indica la lentitud con la que funciona la maquinaria administrativa que se encarga del tema, y más teniendo en cuenta que entre los solicitantes de estas exhumaciones había muchas personas de avanzada edad. Ahora mismo, en la propia localidad de Montilla, más de 20 familias que lo requirieron por escrito oficialmente están a la espera de que se cumpla por el actual gobierno andaluz lo publicado por el BOJA el 27 de marzo de 2018, hace ya más de 4 años y medio, en el que se aprobaba oficialmente las actuaciones de indagación, localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética de los restos de los fusilados en el cementerio durante la guerra y la posguerra. Cuando se habla de simbología, de exhumaciones y de represión franquista, en España todavía pervive con fuerza un sector social, político y judicial que defiende las políticas del olvido y de no remover el pasado, ya que considera que es el mejor camino para no resucitar la revancha y para no echar por tierra el espíritu de concordia conseguido durante los años de la transición, a pesar de que este periodo de la historia de España no resultó tan modélico como se nos pinta. Sin embargo, esta llamada a la desmemoria es muy grave por al menos 4 motivos básicos. En principio, el olvido implica que las víctimas republicanas y sus familiares nunca tendrán derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En segundo lugar, el olvido supone que la versión manipulada que nos impuso el franquismo sobre lo que ocurrió durante esos años permanezca inalterable, escapando al juicio de la historia y de los ciudadanos, como si una sociedad democrática no tuviera el derecho legítimo de investigar con libertad su pasado o fuera inmadura para enfrentarse a él. El tercer motivo es que imponer el silencio sobre determinados hechos históricos en función de intereses políticos o ideológicos supone un ataque inmenso a la ciencia histórica y a los historiadores, cuya función precisa es el análisis del pasado sin ocultaciones de ninguna clase. Por último, el olvido significa también un grave perjuicio para cualquier sociedad democrática, que está obligada a aprender del pasado para no cometer los mismos errores en el presente y en el futuro, ya que los pueblos que olvidan su historia, sobre todo la más dolorosa y sangrienta, en la mayoría de las ocasiones parecen condenados a repetirla. Esperemos que mi intervención aquí esta noche contribuya al menos a su no repetición y a aportar verdad, justicia y reparación a las víctimas y a quienes aún las recuerdan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si antes de dar paso al alcalde para que cierre el acto, si alguno de los aquí presentes o alguna de las aquí presentes quiere comentar algo o preguntar, aprovechar que están aquí Paco y Arcángel para preguntarle algo, tenéis también la palabra. Bien, si nadie parece ser que nos quiere decir nada, yo sí lo que quería decir es que quería manifestar, aparte de mi agradecimiento de nuevo, quería manifestar que me parece una falta de respeto absoluta a las víctimas, a la memoria, a la historia de Montilla, lo que está ocurriendo con el tema de la fosa común del cementerio. Ya he hecho referencia a que el propio BOJA, es decir, un documento oficial de la comunidad autónoma, reconocía que estaba aprobada la investigación sobre lo que allí podía haber aprobado. Y de eso hace ya más de 4 años y medio. Y no hay nada que decir. Es decir, la Junta pues mantiene un silencio absoluto y yo lo que plantearía desde aquí es, no sé si el Ayuntamiento en algún momento se ha personado en el proceso, no lo sé, lo desconozco, Rafael, si vosotros habéis hecho alguna gestión, porque sería también conveniente, si se ha hecho esa gestión, que se supiera, porque ya digo que me parece una auténtica falta de respeto, sobre todo cuando hay tantísimo miramiento y tanta consideración por personas que fueron en su época auténticos genocidas, que causaron tantísimas tragedias y
y se está tratando pues prácticamente no sé, con piel de terciopelo a los restos de estas personas, y parece ser que hay muertos de primera y muertos de segunda, y yo considero que todos los españoles tenemos el mismo derecho de enterrar a nuestros seres queridos con dignidad, y lo que está ocurriendo me parece de vergüenza absoluta, de vergüenza institucional. No lo digo por el ayuntamiento, lo digo por la Junta, no por el ayuntamiento, mucho cuidado, y creo que deberíamos de intentar hacer algo, porque esto ya pasa de castaño oscuro. Es normal que se apruebe algo en el Boja hace 4 años y medio, más de 4 años y medio, y todavía no tengamos una sola respuesta. Sí, me pueden decir que hay cosas más importantes. Bien, también hay cosas más importantes a lo mejor que te digo yo, que la tauromaquia o que la caza. O sea que si nos ponemos en ese plan, pues vamos a poner unas cosas arriba y otras cosas abajo. Todo es importante y todo se puede llevar hacia adelante. No hay que decir, pues es que si gastamos en esto, no podemos gastar en lo otro. Se puede gastar en todo. Lo que no se puede hacer es aprobar algo y luego pasarse eso mismo pues por donde se lo están pasando, con perdón de la expresión, que igual he sido muy ácido diciendo esta frase última. Muchas gracias. Con respecto a lo que comentaba, de Diputación hemos tenido la posibilidad de tener alguna subvención y se lo ha concedido por medio de la asociación Eremisa. Sí. Y bueno, y la verdad que hemos encontrado dificultades a la hora de poder desarrollarlo. Sí es cierto que desde la Junta de Andalucía, bueno, una vez que se publica en el Boja no tenemos conocimiento de la intención que tenga de actuar en el propio cementerio. Sí decir que en este caso, en el cementerio de Montilla, hay algunas localizaciones muy concretas. Sí que tenemos una fosa común que ha sido ya usada y entraña cierta dificultad. Sí es cierto que a veces cuando, por parte sobre todo de la asociación, hemos tenido contactos con ellos, la subvención que se pidió se quedaba corta porque al final hacen falta unos medios muy específicos a la hora de poder actuar en las fosas, ¿no? Cuando pensamos que cualquier empresa de movimiento de tierra puede actuar en una fosa, eso no es así, ¿no? Y creo que en este sentido sí que deberíamos no solamente de tener claro cómo ejecutar, que se puede ejecutar, pero sí que necesitamos medios mucho más especializados a la hora de poder actuar en fosas comunes, ¿no? Y bien, como bien has dicho, por la gran dificultad administrativa, ¿no? Y también un poco me gustaría recoger un poco el argumento de los tipos de represiones que nos contaba Paco para comentarte algo que también es muy importante, ¿no? Hablaba de la represión en caliente, la represión institucional, que ya está más que superado, pero después estábamos hablando en ese apoyo social, ¿no? Ese tipo de actuaciones de represión que se llevó después en la posguerra tuvo un efecto muy grande también incluso en los familiares de los propios represaliados y de las propias personas que sufrieron esa represión y murieron, ¿no? Son familias totalmente traumatizadas que a veces te acercas a ellas y tienes muchísima dificultad a la hora de poder colaborar en este tipo de exhumaciones, y no lo hemos encontrado en Montilla. De todas formas, hay 20 personas personadas en la petición que se hizo a la Junta, que ya digo que está aprobada en Boja. Sí, y no sé, una cosa que se aprueba en Boja, no lo entiendo. Muchos también que ya también han fallecido, que tenemos que una de las grandes dificultades también que tenemos, ¿no? Pero como digo, a partir también de tu apreciación, pues vamos a incidir y vamos a trabajar en este sentido, ¿no? Es cierto que te digo, no hemos encontrado nosotros en Montilla esas dos dificultades. Por un lado, una dificultad técnica que ha hecho que no podamos actuar porque es que hacen falta medios muy especializados, y también quizás la dificultad que tiene Montilla, donde en esa fosa ya se han depositado también una cantidad de restos importantes, ¿no? No obstante, en los avances que vayamos teniendo te los vamos a... Claro, Meisa tiene experiencia porque no solamente ha exhumado restos en Aguilar de la Frontera,
Aremeisa es la Asociación para la Recuperación Histórica de Aguilar de la Frontera, por si alguien no la conoce, ¿vale? Y tiene experiencia ya en exhumaciones, no solamente en Aguilar, sino en otros lugares. Así que, bueno, es una asociación fiable, pero claro, aquí lo que estamos es si las instituciones, no que una empresa o una asociación, que al final son ciudadanos, si las instituciones van a tomar partido en este sentido. Y vuelvo a insistir, cuando hablo de instituciones no me estoy refiriendo al ayuntamiento, sino en concreto a la Junta de Andalucía. A mí me hace un poco, no sé, gracia, si se puede hablar así, cuando dice, es que hay que dejar a los muertos descansar en paz. Pero vamos a ver, ¿cómo van a descansar en paz si están enterrados como perros en cuneta? Eso es descansar en paz. Descansar en paz es cuando sus familias tengan el derecho de enterrarlo como estimen conveniente, con lo suyo, para ponerle flores, para rezarle o, ya digo, lo que estimen conveniente. Es decir, lo que es humano, lo que es nuestra tradición cultural, una tradición además de enterrar a los muertos, cristiana, y que es lo que mucha gente pretende, sin odio y sin rencores, porque aquí nadie se está planteando otra cosa, se está planteando algo simple, algo decente, algo humano, algo que es de derechos humanos, de justicia, no es de venganza. Entonces, es algo que está ahí, pero que digo que no corresponde, bueno, al ayuntamiento corresponde en el sentido de que obviamente son montillanos los que están enterrados, ¿no?, ahí de cualquier manera. Yo creo que tendría que mirarlo, pero no sé yo si en los consejos de guerra de los fusilados en posguerra ponía dónde estaban enterrados exactamente, pero no recuerdo si en Montilla, creo que sí, que aparece, porque además vienen firmados, iba el sacerdote, que era el que echaba la firma, el médico que también, que era de una conocida familia montillana, que era quien firmaba la defunción, y bueno... verificaba la defunción. Exactamente. Así que, bueno, pues ya por lo menos está bien que lo recordemos, ¿no? Y que a ver si se puede hacer algo. Ya 4 años y que se le en boja, 4 años y me parece que 8 meses o algo así. A ver qué podemos hacer. Y si se localiza, pues bueno, se le dará satisfacción a muchísimas personas. Bueno, añadir simplemente a lo que ha dicho Arcángel o insistir en una cuestión. Esto no, el tema de las exhumaciones no es una cuestión ideológica, ni siquiera de reparación moral, no es una cuestión moral, es un derecho. Es que las exhumaciones, las víctimas tienen derecho a las exhumaciones y ese derecho se sustenta en toda la justicia transicional de Naciones Unidas que España ha suscrito, que España está vinculada a esa legislación transicional, ¿no? a esa legislación que desarrolla los principios de verdad, justicia, reparación, derecho de no repetición y deber de memoria, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de derechos. Las víctimas, las familias tienen derechos. No están pidiendo algo, no están pidiendo una gracia, no están pidiendo una concesión, no están pidiendo una prebenda política. No, hay que concebirlo y exigirlo y plantearlo en términos de derechos, porque es lo que son derechos. En Córdoba tenemos ahora mismo un caso pues igualmente pintoresco, igualmente llamativo, inexplicable. Las 4 administraciones, la central, la autonómica, la Diputación y el Ayuntamiento, firman hace 4 años un protocolo para exhumar las grandes fosas de Córdoba, comprometen el dinero, libran el dinero, todas menos el Ayuntamiento. Al final las exhumaciones no pueden hacerse sin la coordinación del ayuntamiento, porque los ayuntamientos son los titulares de los cementerios. Los cementerios dependen de los ayuntamientos. Bueno, pues sorprendentemente el ayuntamiento no es capaz de licitar una exhumación que tiene el dinero encima de la mesa y que en base a un acuerdo que el propio ayuntamiento suscribió. Si dijéramos, bueno, no, es que el ayuntamiento... Bueno, pero es absolutamente inexplicable. Absolutamente inexplicable. Es un caso parecido al de Montilla, que bueno, también es tan grande, ¿no? 4 años ya. Pero eso para, igual, pero eso para el estudio histórico. Sí, en Baena igual. Están igual. Está aprobado, se aprobaron en un montón de pueblos y no se ha hecho nada. No sé para qué, pero bueno. Pues ya está. Lo que yo tenía que decir.
A mí me gustaría decir una cosa, sí, aprovechando que está el alcalde y el alcalde, que todavía sigue en Montilla habiendo calles, monumentos relacionados con esa época, con el bando vencedor, y si el alcalde, si es así, ¿qué medidas se van a adoptar para que desaparezcan? Claro. Yo creo que en casi todos los pueblos del sur de Córdoba existen todavía vestigios, ¿eh? Ya la ley democrática, la ley de memoria democrática de Andalucía del año 2017 establecía su eliminación, pero son temas todavía muy controvertidos, entre comillas, porque son temas muy ideológicos y, pues bueno, decidir si una farola es azul o verde es muy fácil y se toman decisiones. En esto es una cuestión ideologizada, lo de si tienen que tener simbología o no, y en consecuencia el debate político es muy fuerte y se teme el desgaste electoral, entonces se teme tomar decisiones en muchísimos pueblos. Ahí dice bien Sí. claro que si han participado de algún motivo en el bando vencedor, en este caso, ya la ley se tiene que... Sí, lo dice clarísimamente, pero lo decía también la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Y la del 2007 también. Se han tirado para quitarle el nombre al que fue presidente de la Comisión Depuradora de los Maestros, es decir, un señor que presidía la depuración de los maestros en Córdoba, que era Ángel Cruz Rueda. Se han tirado, no sé si 25 años para quitarle el nombre. Y era un colegio que además la Junta es titular y la ley era clara. Los titulares de los sitios serán los responsables de que aquello se elimine. Y un poco más estamos todavía para quitárselo. Un señor que fue alcalde durante la Guerra Civil y que además es presidente de la Comisión de Depuración de Maestros, que estamos hablando de palabras mayores, y es el que le da nombre a un colegio. Pero bueno, ¿cómo vamos a tener el nombre de un colegio? Pues bueno, da igual. Es decir, ha habido mociones en el ayuntamiento, y no había manera humana de quitárselo. Pues aquí hay, en Montilla, quedan vestigios. Y en Lucena también, obviamente. Y no sé si aquí el defensor del pueblo ha requerido, como en Lucena, en varias ocasiones, pero claro, no sé. Sí, pero eso se hizo posiblemente, pero yo recuerdo, yo tengo el vídeo grabado de todo aquello, la que se lió allí. Creo que dijo un concejal que eso era tener voluntad de picapedreros o algo así, como que era volver a la edad de piedra. Yo tengo grabado todo aquello. Pero fíjate si son complejas las cosas, que cuando solicitamos empezamos a buscar firmas, ¿no? Y no te puedes imaginar quién se le va a firmar. Me voy a callar. Ya. Pero no te lo puedes imaginar, hombre, te lo puedes imaginar porque tuviste en la ley. Yo sí. De tal manera, aquí no hay que falta dar nombres. En un pueblo todo el mundo más o menos a medias palabras nos entendemos. Y muchos problemas a convocar leyes para que Ya. hubo que amenazar. Esos temas son muy espinosos y se tratan de evitar, aunque la ley lo diga. También dice la ley que hay que investigar lo que hay en la fosa y no se está cumpliendo, ¿no? Pero sí quedan todavía, sí quedan en muchísimos sitios, quedan. Así que bueno. Contesto un momentito a Bueno, aquí hay presentes concejales que han estado en anteriores corporaciones. Que hay algunos, aquí hay algunos. Y nada, en Montilla principalmente lo que hubo fue muchísimo cambio, ¿no? Generar muchísimo cambio de calles, ciertas placas, y hubo creo que un consenso muy amplio a la hora de eliminar todos esos vestigios. Tenemos una ley de memoria democrática que está recientemente aprobada y si se detectase cualquier tipo de vestigio que fuese en contra de la ley, pues con total naturalidad se quitaría. Yo conozco también algunos. Lo que pasa es que muchas veces creo que lo sustancial y lo importante, bueno, pues ya se quitó, y a veces son pequeñas cuestiones que en un momento determinado yo creo que no vamos por parte de la corporación actual. Si desde parte del señor alcalde pudiera tener algún tipo de compromiso para, por ejemplo, intentar presionar a la Junta para que eso que ya está aprobado y que es presupuesto para ello se lleve a cabo. Presupuesto, si es de 2018. Porque exactamente. Y lo
luego, por otro lado, yo ya desconozco si se puede, cuáles son las herramientas políticas o judiciales que se pueden tomar, pero no sé si yo también. incluso desde una ley que está aprobada en el Congreso de los Diputados, contra esa ley no cabe algún tipo de denuncia judicial que se obligue a estas instituciones a cometer esas actuaciones. Pues no lo sé. Yo no sé si tenemos aquí algún abogado, aquí que nos pueda ilustrar. Yo creo que te contesto con respecto a lo que el ayuntamiento, y además Víctor conoce también, no sé si conoce un poco la subvención que se pidió. Vamos, tampoco estamos hablando de una cantidad económica que de hecho Diputación ahora mismo en estos últimos 4 años, Ramón, el diputado que lleva el área de memoria democrática, ha puesto a disposición recursos económicos para poder hacerlo. De hecho, nosotros, por medio de Aremisa, ya se solicitó una subvención expresamente para hacer la exhumación en el cementerio. Como digo, nos encontramos una serie de dificultades técnicas que no conocíamos a priori, que a la hora de ejecutarlo, porque lo íbamos a ejecutar, nos encontramos, ¿no? Pero vamos, aquí está mi compromiso para poder seguir y que esto pues, se convierta en una realidad. Y ya digo, no es tanto en este caso que conocemos cuál es el sentir, ¿no? Cuál es la disposición ahora mismo de la actual Junta de Andalucía que tenemos, y más hace 4 años que ha estado también sustentada por un partido que mantenía al Partido Popular en el gobierno, pero te digo que mi compromiso de la corporación municipal, y en este caso el compromiso mío como alcalde, es poder en la siguiente jornada democrática poder estar hablando de otra situación. Como antigua alumna del Colegio San Luis, hace pocos meses me enteré que donde yo estudiaba de pequeña había sido una cárcel, un campo de concentración franquista. Obviamente me quedé pasmada, nunca había oído hablar del tema, lancé la pregunta en el grupo de WhatsApp de antigua alumna, nadie tenía ni idea, o no quisieron responder. Lo que yo me planteo es si la ley de memoria histórica exige que ese tipo de sitios sean reconocidos de alguna manera. No me imagino al colegio poniendo una placa en los muros, pero la verdad que convendría que eso se supiera de alguna manera, se sacara de los libros. Claro, eso sí se sabía en su momento. Eso se sabía en su momento porque yo hablé con personas que estuvieron presas allí, en la escuela de San Luis, vamos. San Luis. Sí, y yo además saco todo eso en mi libro, ¿no? Y cómo van llegando los presos desde todas las cárceles y los van hacinando ahí. Esto, por ejemplo, mirad, si nosotros nos fuéramos a Francia y de un colegio, por ejemplo, allí, durante la invasión nazi, hay 3 niños que eran judíos y que estaban allí y que fueron sacados, automáticamente hay una placa en la puerta recordando que en el año 1942 3 niños por ser judíos fueron sacados y pone los nombres. O sea, si hay una política de la memoria clarísima de reconocimiento a aquellas víctimas, y aquí pasa igual. Es decir, hace poco salía también con el tema de, me parece que era algo de San Marcos, el León, el parador de San Marcos, que le han puesto una placa recordando que aquello fue, porque gente de Montilla estuvo allí. En ese parador estuvo presa, era un campo de concentración famosísimo, porque aquí además Montilla es que tuvo gente metida en campos de concentración de medio mundo, y lo lógico es que hubiera un recordatorio de lo que allí ocurrió, porque allí es que estuvieron hacinados muchísimos presos, muchísima gente, unas condiciones verdaderamente lamentables. Cuando yo he dicho que corrían las ratas es porque me lo contaron los que estuvieron ahí, y cómo dormían, y cómo estaban, y las fuentes de agua que tenían, y las dificultades que vivieron. Es una pena que todo eso se pierda, porque al final, bueno, si perdemos la memoria, al final es como el que tiene Alzheimer, ¿no? Y el que tiene Alzheimer, ¿qué vida es esa en la que no hay memoria? No sé.
La ley que se acaba de aprobar, la ley del 2022, tiene un capítulo que desarrolla precisamente el concepto de lugar de memoria. Lugares de memoria. Yo no lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero creo que sí prevé algunos mecanismos para, en el caso del colegio, por ejemplo, pues poder significar ese lugar como un lugar de memoria, en el sentido de que estamos hablando, pues de ahí ocurrieron los hechos que fueran y tal. Es decir, que por lo menos la ley, que es bastante escrupulosa en bastantes aspectos, y esa cuestión de los lugares de memoria lo desarrolla en un capítulo específico. Aquí comentaba Pepe. Sí, sobre todo... Pepe García. Y también muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por vuestras intervenciones. Habéis hablado de temas espinosos en los pueblos. Sí. Y a mí me gustaría, dado que al menos un comentario o alguna consideración por vuestra parte respecto de cómo están las investigaciones históricas, concretamente en Córdoba y en esta zona, sobre todo lo relativo a los saqueos, las apropiaciones, podríamos decir, debería decir, el tema económico, que es uno de los temas que yo creo que seguramente hay muchas dificultades de investigación, pero me gustaría que alguna consideración o información nos diese sobre eso. Por cierto, al hilo de lo anterior, que no se me olvide, el libro de Francisco Navarro, que es un... Cautivos. No, ¿Cautivos se llama Sí. el libro? Sí, el de los campos de concentración. Cautivos. Cautivos. Es un colega de Aguilar, hizo su tesis doctoral y está publicada sobre los campos de concentración en Córdoba. Y el que tenga interés en conocer algo más en profundidad el tema específico de los campos de concentración en Córdoba, está el libro de Francisco Navarro. El tema económico, bueno, se ha estudiado la ley de responsabilidades políticas, pero en el sentido que usted lo dice, proporciona una información limitada. Bueno, las exacciones económicas que se le practicaron o la represión económica. En el sentido de que usted le está diciendo, eso es imposible. Por lo menos hasta donde yo alcanzo, no conozco en España que se haya hecho trabajos en ese sentido, porque las fuentes para trabajar eso, bueno, todo eso está, a menos que sea patrimonio público de instituciones o de sindicatos, todo eso sí, pero de particulares, ahí es un espacio espinoso. Bueno, tenemos el libro que editó Antonio Barragán Moriana, pero vamos, no se llama, creo, no es de botín de guerra, no sé cómo se llama la responsabilidad. Ah, sí, el de responsabilidades políticas, que es un Control proyecto social y responsabilidades políticas. Hay un libro, pero claro, ese libro lo que investiga, que se basa fundamentalmente en el boletín oficial de la provincia de Córdoba y en los expedientes que se conservan, me parece que en el archivo y también en el archivo histórico provincial creo que hay algunos, ¿vale? Eso es la represión institucionalizada, pero yo creo que tú me estás hablando, porque creo en este momento, Pepe, que yo entrevisté a familiares, a mujeres familiares tuyas, ¿puede ser? Y que me contaron de lo que fue la represión económica, pero que se apropiaron directamente, no a través de la ley de responsabilidades políticas y tienes una multa y te embargo los bienes y si no los pagas... sino que ellas, creo recordar que ellas me contaron cómo se apropiaron de bienes de ellas directamente. O sea, los derechistas llegaron y utilizaron la rapiña. Quiero recordar, ¿no? Por eso estás preguntando. Eso lo recojo yo en el libro, el testimonio de esas mujeres, y eso sí hubo en todos los sitios, ¿no? Entraron y se llevaron las máquinas de coser, ya lo sé. Bueno, aquí en el Paseo de Cervantes todo el mundo, bueno, la gente mayor sabe que de las rapiñas que hubo en Castro y todo, estuvieron vendiendo los moros relojes, máquinas de coser, eso la gente mayor lo contaba todo el mundo. Quien haya hablado con los abuelos, eso es una cosa que en Montilla yo lo he escuchado de siempre, te lo contaba todo el mundo. La rapiña de como Castro del Río Espejo fueron evacuados por orden del gobierno republicano y cuando fueron tomadas, pues el pueblo estaba solo.
Entonces, claro, entraron en todas las casas, no se sabía si eran los que dentro, si eran de izquierda o de derecha, porque no estaban los moradores. Entonces, pues, se utilizó la rapiña directa, sin una ley, porque la ley de la que hablamos es de febrero del 39, ¿vale? La ley de responsabilidades políticas. Luego estaba también la de la que ha hablado Paco, de represión de la masonería en el comunismo, que también eran multas, Eso también eran multas. En Lucena había varios masones y tuvieron sus multas porque además fueron enjuiciados por una ley y por otra. O sea, una cosa... Pero vamos, la reconstrucción del latrocinio al amparo de la situación de guerra y de la posguerra, eso es, como no sea a través de, como ha dicho Arcángel, de testimonios orales, no hay una fuente donde sí se pueda sistemáticamente rastrear todo eso. Se podría hacer, yo no sé si alguien lo ha hecho, yo alguna vez he pensado si el registro civil, a esas propiedades en algún momento tuvieron que escribirse a nombre o muchas de ellas. El registro de la propiedad. Claro, el registro de la propiedad. El registro civil no, el registro de la propiedad. Pero es complicadísimo. Y en todo caso, para determinado tipo de bienes se podría ver qué juego da. Para otros, de ninguna manera. Yo recuerdo que la familia del alcalde, del Perla, Antonio Ruiz Sánchez, comentaba que a ellos le incautaron la casa. Que le incautaron la casa. Eso sí lo comentaban. Y creo que lo recojo, claro, estoy hablando de memoria ahora, y después de escribir múltiples libros, y creo que esta gente le incautaron, directamente se apropiaron de la casa. De hecho, la casa del pueblo pasó a poder de la Falange, Ahí estuvieron los sindicatos verticales y eso se incautó en todos lados, y lo mismo ocurrió con los bienes de las personas particulares, ¿de acuerdo? Eso sí. Y yo, claro, aquí recogí muchos datos al respecto porque había muchísima gente viva y gente dispuesta a hablar, que en otros pueblos, Montilla, la gente es valiente para eso, eran gente y además se les notaba. El mero hecho de que hubiera las grandes redadas de los años 60, las redadas que hubo ya en los 60, pues la gente no estaba callada, la gente se organizaba en la clandestinidad y trataba de luchar pues, por traer la democracia. Así que... ¿Quiénes? ¿Los de qué, perdón? Ah, no, las redadas eran redadas anticomunistas, lo que pasa es que se llevaron por delante a gente que no era de nada, sino simplemente llegaban, Yo he publicado el nombre del capitán de la Guardia Civil que torturó a las personas que llegaron al cuartel, porque yo entrevisté a personas que fueron torturadas por él y era algo terrible. Es que ese señor llegaba, tenía allí unas varas que les tenían puestas nombres de toreros y bueno, llegaba y empezaba a pegar palos como un auténtico energúmeno. Tuvieron suerte porque el tribunal que hubo, fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público, ya estamos hablando de los años 60, y entonces ahí el tribunal un poco jugó a favor de ellos. Muchos fueron absueltos, otros se quedaron siempre en Francia, que eso también la gente que es mayor pues sabrá que un tal... ¿Quién se quedaron en Francia? Se quedaron por lo menos 2 o 3, porque les pilló en la campaña de la remolacha y ya no volvieron porque dicen como vayámonos en Chirona, y ya se quedaron en el exilio, que eran temporeros. Fue una redada que hubo fortísima anticomunista en los 60, cuando ya el Partido Comunista además pedía la reconciliación nacional, que es una política del año 56, y de la vuelta de la democracia a España. Ya no estamos hablando del Partido Comunista que en cierto modo mamaba, ¿no?, de las órdenes estalinistas, sino no, estamos hablando de otra cosa. Mi tío contaba en esa redada que, bueno, que en el momento que, bueno, que lo detuvieron ahí en la caña, no estaba con nosotros. Sí. Mi tío Miguel Lucero. Ah, de los Luceros, sí, le hemos hablado antes. Gómez Márquez, por tanto. Y también estaba el padre de Francis. Bueno, él contaba que no hizo nada más que entrar en el cuartel de la Guardia Civil, que lo estaba esperando el capitán. Sí. Dice que le pegó un Sí, porrazo, así actuaba ese capitán. De la mesa y perdió el conocimiento. Luego lo machacaron, cosa que cuando llegó a Córdoba ya no lo No. Allí cuentan que el trato fue distinto. Sí. Por eso yo publiqué el nombre de él, para que todo el mundo supiera quién era. El que más tiempo tuvo 3 años, ya se tuvo que ir porque cuando salió de la cárcel nadie le daba trabajo. Claro, eso sí ocurrió con muchísimos de los que cayeron, se tuvieron que ir a San Joan d'Espí.
que es el famoso pueblo de A Las Planas, el barrio de Las Planas en San Joan Despí, que está lleno de montillanos. Pero este capitán, por lo visto, Sí, tremendo, tremendo, lo que contaban era tremendo. Sí, 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 sí. Bueno, pues... Bueno, pues ya para finalizar, agradecer al alcalde, a Paco, bueno, y por mandar hacer una reflexión, ¿no? Que primero, la importancia que tienen celebrar esta jornada, yo creo que es evidente y no hay que explicarlo, ¿no? Y en segundo lugar, la gran dificultad que tenemos aún, y sigo con el argumento de esa represión social que instauró una forma de entender lo que ha pasado, donde tenemos un país que está totalmente polarizado, donde el principal partido de la oposición, el jefe de la oposición, lo primero que ha dicho es que lo que va a hacer es derogar esta ley si llega al poder, ¿no? Y una gran dificultad que nos encontramos a la hora de no tener una perspectiva común y objetiva realmente de lo que pasó, con esa gran diferencia que tenemos con otros países, como Francia, por ejemplo, como ha dicho Arcángel, que con total normalidad La política de la memoria. Cuestiones que son totalmente objetivas y lo objetivo es que una gran represión a partir de ese golpe de Estado de los vencedores sobre los vencidos, y eso es lo que se está reivindicando en esta ley, y esa dignidad y esa relación y ese derecho que, como bien decía Paco, Un derecho. porque además, aparte de toda la normativa, toda la legislación, también tenemos que entender esa... Me equivoco en el nombre del alcalde, creo. Claro, ¿he dicho Antonio? Bueno, lo rectifico. ¿Qué estoy pensando? Lo digo, ¿qué has dicho Antonio? Las familias quieren dar ese respeto, ¿no?, a sus seres queridos que ya no están, que están muertos, y esa cultura también que tenemos sobre la muerte, creo que también es muy importante, ¿no?, que se suma a todo lo que se ha dicho anteriormente. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Yo acusar a Lola Gil, que por problemas familiares no puede estar aquí, que es la delegada de Memoria Democrática, y bueno, y emplazarnos para el próximo año a la cuarta jornada. Tengo que decir una cosa, me he equivocado en el nombre del alcalde, se lo estaba comentando. Digo, ¿qué he dicho, Antonio o Manuel? Es Manuel Sánchez Ruiz el Perla y he dicho Antonio, o sea que lamento profundamente, pues además yo estuve cuando se le dedicó la calle, estuvimos comiendo con la familia, estuvo Antonio Carpio, que era alcalde entonces, y entonces, bueno, me he cometido porque después me retumbaba, digo, ¿qué he dicho, Antonio? Y claro, Manuel. Bueno, así que bueno. Te lo perdonamos. Eso, muchas gracias. Y os vamos a dar un regalito, pero que tengáis un recuerdo de... Vale, muchas gracias.